una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Un programa el día de hoy que es Matices Internacional. Hablaremos en lo grueso de las elecciones en Colombia, un pedacito hacia el final del programa de lo que nos depara, o la mitad del programa prácticamente, de lo que nos depara la jornada electoral en México, que tiene características especiales. Es el país latinoamericano donde no hay balotaje, no hay segunda ronda. En México gana el que gana y eso también genera una situación interesante. Así es que la primera parte del programa será Colombia, hacia el final hablaremos sobre México y sobre las elecciones que se avecinan. Gracias por estar con nosotros en todas las plataformas disponibles. Ayer estuvo precisamente con nosotros, ayer lunes, en un programa bastante interesante, el nuevo ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto. Ese programa está completamente disponible en todas las redes. Hoy nos pueden acompañar en vivo en radio 93.5, en monumental.co.cr, en CDR Móvil, a través de su teléfono celular, en Facebook Live, ya en Noticias Monumental, en Twitter, en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche en Canal 2 a las 8 de la noche, lo pueden escuchar en reprise a las 9:30 a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Antes que entrar al tema internacional, quiero contarles que el Consejo de Gobierno acaba de decidir la separación del presidente del Sistema Nacional de Radio y Televisión, el SINAR, don Mario Alfaro. Él enfrentaba una investigación administrativa por supuesto tráfico de influencias. Casa Presidencial ha decidido el Consejo de Gobierno destituirlo, trasladar el caso al Ministerio Público, pero no le salió la jugada completa a Casa Presidencial. ¿Por qué? Porque ayer don Mario Alfaro compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público en la Asamblea Legislativa y justamente ahí encendió un ventilador don Mario Alfaro, que ha alcanzado el escándalo también a la ministra de Cultura Sylvie Durán, al exdirector de Comunicación de Casa Presidencial Pablo Cárdenas y algunos otros funcionarios más que sin duda alguna seguirán siendo importantes en esta historia. Ahora sí, en Matices Internacional, gracias por estar con nosotros. Don Carlos Cascante, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, analista de Noticia Monumental. Carlos, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Randall, a todos los que nos escuchan y nos ven. Es un gusto estar con usted esta tarde. El gusto es nuestro también para entender dos procesos electorales, empezando por el de Colombia, que son muy importantes, no solo por lo que culturalmente nos une con Colombia, sino por la fuerza que tiene Colombia a nivel latinoamericano y por la situación tan particular que ha vivido. De hecho, también le agradezco a Silvia Patiño, es periodista de Blue Radio, que está con nosotros desde Bogotá. Son las 3:07 en Bogotá, las 2:07 aquí en San José, en una tarde que pinta nublada. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Randall, me encanta saludarlos a ustedes allí en Costa Rica. Pues yo les cuento que Bogotá está soleada, con un poco de nubes, pero por primera vez no ha llovido en mucho tiempo. Bueno, aquí en 20 minutos estará sin duda alguna lloviendo en la capital josefina. Silvia, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Sé que han sido días muy cansados para vos y para todo el equipo de Blue Radio, porque las elecciones concentraron realmente mucha fuerza, irán a segunda ronda entre los dos candidatos que lideraban las encuestas, tanto Duque como Petro. Y quería preguntarte, no desde un despacho informativo, se lo comentaba esta mañana Silvia, sino desde lo vivencial. Hacia el exterior se ha vendido, se ha generado el relato de que Colombia enfrentó un proceso electoral muy diferente, donde se venció, por ejemplo, un altísimo abstencionismo y donde por primera vez en muchísimo tiempo no estaba la sombra de la guerrilla sobre el proceso electoral. Silvia, ¿cómo lo viviste vos? Esos son dos temas fundamentales y fueron dos temas importantes en estas elecciones, Randall. El primero, usted tiene toda la razón, 19.636.714 colombianos salieron a las urnas en lo que el gobierno ha calificado la jornada más pacífica de la historia reciente de Colombia, por una razón muy sencilla: no se presentaron problemas de orden público. Anteriormente, la guerrilla y estos grupos al margen de la ley solían quemar, incendiar y hacer todo tipo de hechos, realizar todo tipo de hechos con el material electoral que iba dirigido hacia las zonas más lejanas del país.
no se presentó ningún caso de estos en estas elecciones, tampoco tuvieron que ser trasladadas mesas de votación por problemas de orden público. Hay un cese en el fuego de parte de la guerrilla del ELN, que recordemos está negociando la paz con el gobierno en La Habana, pero también hubo una especie de cese de acciones terroristas y de acciones delincuenciales del Clan del Golfo, que es uno de los grandes bandas criminales que opera en Colombia. Por eso, y por supuesto porque ya no hay una guerrilla de las FARC operando también en el país, pues estas son esta ha sido la elección más tranquila de la historia reciente de Colombia. Silvia, yo quisiera conocer, por supuesto, que en el resto de países latinoamericanos lo que amanecimos el lunes fue con la noticia de que iban a segunda ronda Duque y Petro. Sin embargo, a la hora de establecer, ayer teníamos aquí al ministro de Seguridad Pública y él estaba muy interesado en saber quién iba a quedar de presidente en Colombia, porque decía que independientemente de quién quedara, la política en general de seguridad iba a variar, y es que Vargas Lleras, el vicepresidente, no consigue colarse en segunda ronda, y eso genera, desde la visión externa, un cambio en la política de Juan Manuel Santos, no importa si a la derecha con Duque o a la izquierda con Petro. Quisiera saber tu lectura respecto a este tema. Pues definitivamente sí va a haber un cambio en las políticas, si bien quedara Iván Duque o por el contrario quedara Gustavo Petro. Gustavo Petro ha cambiado un poco su discurso desde los días antes de esta contienda electoral y ahora que estamos de cara a la segunda vuelta. Había informado, había anunciado previamente que iba a convocar, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente. Hoy Gustavo Petro dice que no van a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Sobre el tema específico de la paz, Gustavo Petro además ya ha empezado a hacer una campaña sobre que los colombianos deberán decidir si se van por la paz o si por el contrario eligen la guerra. Son estrategias de campaña. Definitivamente habrá cambios con uno u otro gobierno, eso no se puede desconocer. Tal vez para la comunidad internacional el hecho de que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras siguiera y quien prometió que iba a mantener los acuerdos como estaban, pues eso seguramente generaría un poco más de tranquilidad. Sin embargo, Randall, habrá que ver, porque una cosa es lo que los candidatos hablan en campaña y otra muy diferente es lo que empiezan a ejecutar ya cuando se ven al frente del gobierno, al frente de las situaciones y de los problemas. El gobierno de Iván Duque pues modificaría algunas partes del acuerdo firmado con las FARC. Gustavo Petro por el otro lado dice que no, que en realidad mantendrían lo que ya fue pactado, lo que ya fue firmado en el Teatro Colón. Pero como le digo, habrá que ver qué sucede exactamente cuando ya estén el uno o el otro, porque eso es lo que no sabemos, al frente del poder. Silvia, respecto al impulso que tiene Colombia, vamos a ver, Colombia es uno de los países más importantes y de las economías más importantes de América Latina, encadenado durante las últimas 5 décadas por el tema de la guerra interna. Una vez liberado, digamos, por lo menos en términos generales de este flagelo, Juan Manuel Santos ha proyectado a Colombia muchísimo, digamos, a nivel internacional, en el tema turístico inclusive, en el tema, por supuesto, económico, en lo particular. Y quería preguntarte si Colombia se salva de la ola latinoamericana de populistas, de izquierdas o derechas. Bueno, es más continental. Estados Unidos, ahí está Donald Trump, en México está Andrés Manuel López Obrador peleando las elecciones próximas, en Costa Rica hubo una experiencia de este tipo. ¿Se salva Colombia por medio de su política interna de una elección muy tirada hacia los extremos y vale más los temas internos en Colombia en esta elección presidencial? Pues en realidad es que el gobierno del presidente Santos, y Santos siempre ha dicho que se va para que su gobierno pertenece a la tercera vía. Un gran número, fíjense que sorprendió en las encuestas, que daban 16% a Sergio Fajardo, que es el candidato tal vez que representaba el centro, y sin embargo sorprendió porque se sacó 23,73%, es decir, 4.589.000 votos, poco menos de 250.000 con respecto a los que se sacó Gustavo Petro. Sin embargo, pues hoy es una realidad, Randall, el país se debate entre una derecha y una izquierda, y entre lo que va a pasar en los próximos 4 años
es que los colombianos van a elegir si se van por uno o por otra corriente, pero definitivamente pues esta vez no hay una opción para el centro. Ese centro sí es muy importante, como le digo, aporta más de 4,5 millones de votos, y por eso hoy lo que tenemos es a dos candidatos, a los dos, Iván Duque y Gustavo Petro, tratando de obtener la mayor cantidad de esos votos huérfanos. Los de Germán Vargas Lleras ya van definitivamente para Iván Duque. Ayer se sentaron y llegaron a un acuerdo programático para lograr ese apoyo del Cambio Radical, que es el partido grande, a Iván Duque. Pero esos votos del centro, pues todavía son unos votos huérfanos, y Sergio Fajardo ha sido muy claro en decir que definitivamente él no va a decir por quién votar. No va ni por el uno ni por el otro, de manera que eso ya lo deja, digamos, al libre albedrío de cada uno de sus votantes, de estos más de 4,5 millones de votantes. Vamos a ver qué pasa, pero sí, por primera vez en mucho tiempo, pues Colombia está entre la derecha absoluta y la izquierda, y será el próximo 17 de junio que los colombianos elijan. Hay una cosa muy importante, y es que aunque la opción de voto en blanco existe en Colombia, en la primera vuelta, si ganara el voto en blanco, si hubiera ganado el voto en blanco, pues habría que repetir las elecciones con dos candidatos o con un grupo de candidatos distinto. En el caso de la segunda vuelta, no. Sí va a existir y sí existe la opción del voto en blanco en la tarjeta electoral, pero es un tema netamente simbólico porque no tiene ningún piso y no genera y no obliga a llamar a unas nuevas elecciones, de manera que si ninguno de los dos candidatos, si ganara el voto en blanco, pues simplemente no pasa nada con el voto en blanco y gana de los dos candidatos el que saque la mayor votación. Ese tema que acabas de tocar, justamente del voto en blanco en primera ronda, es todo un tema de discusión aquí en Costa Rica, que se utiliza el sistema que ustedes utilizan en segunda ronda, es decir, es meramente simbólico. Y Silvia, quería, abusándome de tu confianza, presentarte a alguien. Es Carlos Cascante, es especialista de una de las universidades estatales más grandes del país, la Universidad Nacional, es nuestro analista desde hace algunos años, y Carlos quería entrar en la conversación. Silvia, ¿te puedes quedar unos minutos más con nosotros? Claro que sí. 2:17, Carlos. Gracias, Randall. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo está? Era este otro micrófono. Carlos, adelante. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo está? Hola, Carlos. Una consulta, pero de ubicación para las personas que nos escuchan. Cuando uno ve el mapa electoral colombiano, se da cuenta que, Bogotá la gana Fajardo, con una muy alta votación, pero el resto del país se divide las costas en apoyo a Petro, y el centro del país o el interior del país va en un apoyo fuertísimo a la candidatura de Duque. ¿A qué se debe ese elemento? ¿Qué elementos culturales fomentan esa forma de construcción del electorado? Bueno, las cuentas son las siguientes. Solamente en Bogotá gana Sergio Fajardo. La respuesta pues podría deberse al hecho de que Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá y no le fue muy bien en la capital del país en materia de gestión. La gente lo criticó mucho y tuvo muchos problemas en materia de basuras, también en materia del manejo al sistema de transporte público masivo que hay aquí en la capital del país, que es Transmilenio, y el SITP. Eso entonces podría explicar de alguna manera lo que sucedió con Sergio Fajardo en Bogotá. ¿Qué pasa con el resto de los 32 departamentos que hay en Colombia? Duque se queda con la mayoría de los votos en 22 de ellos, Gustavo Petro en 9. ¿Qué departamentos tiene Gustavo Petro? La Guajira, por ejemplo, el departamento del Atlántico, Sucre y Córdoba. Hay otros departamentos de la costa como Bolívar, Magdalena y Cesar, en los que gana Iván Duque. También Gustavo Petro se queda con Chocó, que es uno de los departamentos más golpeados por la pobreza y la desigualdad en Colombia, con Cauca, que tiene los mismos problemas de orden público y de pobreza, igual que Nariño y Putumayo. Y esos son como los gruesos, además de Bautés. La explicación, por ejemplo, en departamentos como el departamento de Antioquia, pues es muy clara sobre el Centro Democrático, porque ese es el fortín político del Centro Democrático, la tierra del expresidente Álvaro Uribe, estado también detrás apoyando la... Además, en el exterior también es muy importante que el gran ganador es Iván Duque, además de San Andrés y Providencia. De manera que
podríamos mirar que en algunas zonas de la costa, pues de donde es Petro, lugar donde nació, ahí él tiene su fuerte de votantes. Llama mucho la atención que la costa también, donde están esos grandes hombres de la política que apoyaban a Germán Vargas Lleras, lo dejaron solo. Y en el resto del país, pues a la gente decidió más bien irse por el centro democrático, departamentos como Arauca, como les decía, Antioquia, todo el eje cafetero, también el Meta, bueno, entre otros departamentos, de manera que eso es un poco lo que ha venido pasando o lo que pasó en estas elecciones. Vamos a ver cómo se transforma el mapa electoral para el próximo 17 de junio, porque haciendo sondeos y mirando un poco la gente, muchos van a decidirse más bien por el voto en blanco o por abstenerse y no votar por ninguna de las dos. Vamos a ver qué pasa. Silvia, muchas gracias, de verdad siempre es un gusto y un placer compartir con vos. Saludos hasta Bogotá, 2:20 aquí en San José, 3:20 allá en Bogotá. Silvia, muchas gracias. Pues es un placer, Randall, como siempre, acompañarlos, saludarlos y contarles un poco sobre cómo avanza el panorama electoral aquí en Colombia. Gracias a Silvia Patiño, es periodista de Blue Radio allá en Colombia, le siguió el paso completamente a las elecciones, de hecho le sigue el paso completamente al presidente Santos y a quien será el nuevo presidente de Colombia. Silvia, muchas gracias. 2:21 p.m. Es muy interesante, decía Silvia hace un rato, que por primera vez en muchísimos años Colombia se mueve o tiene que escoger entre una izquierda completa o extrema y una derecha completa, que es la de Duque, ¿verdad? Y curiosamente, cuando la guerrilla de izquierda de las FARC intentaba durante muchos años plantear este panorama en Colombia, Carlos. Hay un elemento interesante. Colombia, digamos, en los estudios de sistema político y de partidos políticos, siempre ha sido considerado, digamos, de los países con más tendencia hacia la derecha o al predominio de partidos de derecha, generalmente jugando entre la derecha y el centro y con bajas opciones para la izquierda. No es sino hasta las elecciones anteriores, recuerdo la primera elección de Uribe en el 2006, que Uribe derrota a la izquierda por 6 millones de votos, pero ya para las segundas elecciones de Santos, la izquierda se posiciona en el tercer lugar y es la que define la elección a favor de Santos, en contra de Uribe. Entonces hay un crecimiento de las visiones progresistas en Colombia hacia la política, con un elemento, creo yo, importante, Randall. Colombia, de su modelo tradicional de partidos del siglo XIX y la mayor parte del siglo XX, que es el Partido Conservador y el Partido Liberal, iniciando este siglo, elimina esa tradición bipartidista y lo que tenemos es una enorme cantidad de fuerzas políticas, algunas más bien plataformas electorales de líderes fuertes en Colombia, que es el caso de Uribe, ¿verdad? El centro democrático, que fue una construcción de Uribe para seguir vigente en el electorado colombiano y seguir estableciendo su poder dentro del sistema político colombiano. Entonces es una enorme variedad de partidos que si lo combinamos con un sistema político que divide elecciones de carácter parlamentario de elecciones presidenciales, te da un cuadro de alianzas y estrategias políticas muy interesante de estudiar. Pero además, Álvaro Uribe es una figura política muy interesante. Correcto. ¿Verdad? Porque además genera, y es quien está detrás de Iván Duque, el candidato que encabezó las elecciones en primera ronda. Álvaro Uribe despierta o el odio extremo o la admiración extrema. No hay medios. Hay dos narrativas acerca de Álvaro Uribe. Los que lo aprecian dicen que es el que cambió la línea estratégica de enfrentamiento con la guerrilla y consideran que el gobierno de Uribe es un parteaguas en el cual el gobierno y el Estado colombiano dejaron de estar sometidos a la guerrilla y él fue el encargado de debilitar la guerrilla y eso permitió el establecimiento de acuerdos de paz. Los que lo detestan, porque no es que no lo quieren, es que lo detestan. Lo ven como una persona que sacrificó la vida de miles de colombianos en su afán por destruir a la guerrilla,
como la persona que sujetó su política interna a los designios de los Estados Unidos, y ese apoyo de los Estados Unidos es el que le permite enfrentar a la guerrilla. Entonces son dos visiones opuestas. Ahora, si usted analiza los resultados electorales de Álvaro Uribe, usted tiene 2 elecciones presidenciales ganadas con un cierto grado de ventaja. Usted tiene un intento fracasado de plebiscito para obtener una tercera reelección, y una vez como senador y como creador de un partido, tiene que es el que llevó como senador y como dueño del primer partido que crea Uribe para establecer su plataforma político-electoral, tiene que llevó a Santos al poder en su primera elección. Sí. Es decir, fue el principal apoyo del actual presidente Santos. Que fue su ministro de Defensa. Fue su ministro de Defensa, que al final terminan peleados, demostrando que no siempre el que yo ponga una figura quiere decir que esa figura se va a mantener leal todo el tiempo. Así es. Entonces es un elemento que hay que tomar en cuenta a la hora de ver qué va a pasar con Duque. Logra con una figura completamente gris como Óscar Zuluaga, un mal candidato, o sea, como candidato, es decir, no estamos hablando como profesional, como candidato. Los candidatos tienen ciertas características. Logra ganarle la primera vuelta al presidente Santos. Los resultados fueron 29% a favor del centro democrático, y la agrupación del presidente Santos y su coalición alcanzó apenas un 24%, y logra ahora subir su caudal electoral presidencial del 29% anterior a un 39%. Es decir, no es una figura que va en descenso. Y como si eso fuera poco, logra apoyar la tesis del no en el referéndum del 2016 y lo gana. Es decir, es un tipo que dentro de la política colombiana tiene un estatus y un poder que es innegable, sea que usted lo deteste o lo considere un patriota. Sí, es un tipo importante, sin duda alguna. Inclusive, este sábado, un día antes de la elección en Colombia, se descalifica un archivo de la CIA que había vinculado a Uribe con cárteles del narcotráfico, ¿verdad? Y aún así, no logran golpear a Duque, porque Duque no tiene trayectoria política. Duque fue senador. Es senador del partido del expresidente. Es el primer puesto público que ocupa. Es correcto, pero recordemos, Randall, que uno de los elementos que estamos viendo en la política contemporánea es el valor del outsider o de la persona con poca experiencia en puestos públicos, porque hay una enorme decepción. Y recordemos lo que vimos en un programa anterior, la decepción de los partidos políticos tradicionales en el continente, en América Latina, y si nos vamos también al caso europeo, sigue la misma línea, es muy alta. Entonces, la necesidad de los partidos de sacar figuras nuevas con poca experiencia se está volviendo una estrategia bastante potable, y el caso colombiano es paradigmático. Es decir, figuras como Humberto Lacalle, que negoció los acuerdos de paz, los históricos acuerdos de paz. Sí, los históricos acuerdos de paz, saca 400,000 votos. Germán Vargas Lleras, que forma parte de un partido político en Colombia pesado, que alcanza 16 senadores en las elecciones de este año, sale con un 7% del electorado, 1 millón de votos. Entonces, es muy interesante apreciar cómo esas figuras nuevas que se presentan de manos limpias, con alguna innovación dentro de la política, han tenido bastante éxito en las últimas elecciones en América Latina. Sí, hablemos de Petro, exalcalde de Bogotá, efectivamente, pero además guerrillero o exguerrillero, no de las FARC, sino del M-19, un grupo desmovilizado a inicios de los 90. Correcto, y con el cual Costa Rica tuvo alguna relación interesante. Una vez el M-19 tomó la embajada de Costa Rica en Colombia. Ok. Y no lo digo en son de broma, porque ayer, escuchando tu entrevista con el ministro de Seguridad, don Michael Soto, él dejaba muy claro la importancia que Colombia tiene para Costa Rica. Y es que históricamente hay un lazo cultural. Nosotros durante la colonia estábamos más cercanos al circuito de comercio de Colombia que al circuito de comercio de México. Y conforme se fue generando
los procesos de construcción del Estado costarricense, nuestra cercanía fue más hacia el sur que hacia el norte. Ya en términos político-estratégicos contemporáneos es nuestro vecino en el mar, que es por donde se traslada una buena cantidad de las rutas de comercio de del narcotráfico internacional. Como si eso fuera poco, Costa Rica en algún momento estuvo metido en procesos de negociación de la paz en Colombia. Es decir, es una cercanía muy fuerte en términos estratégicos y políticos, de forma que es necesario entendiendo la geopolítica de Costa Rica, estar muy cercano a lo que está pasando en Colombia, porque cualquier política que se tome en Colombia puede repercutir, especialmente en tema de narcóticos y de paz, puede repercutir en Centroamérica de una u otra forma. Es discutible de qué forma va a repercutir. Lo que no es discutible es que se van a producir efectos. De hecho, recuerdo que en alguna ocasión, cuando hubo un problema con Nicaragua, no en la segunda mitad del siglo XX, en algún momento vino un avión militar colombiano. Claro. Al aeropuerto Juan Santamaría, fue para decirle a todo el mundo, ni se atrevan a tocar a Costa Rica. Claro, siempre ha sido una relación muy cercana y Colombia estuvo metido en los procesos de negociación de la paz en Centroamérica, formaba parte del grupo Contador, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una relación muy, muy cercana. Lo que pasa es que Colombia no ha tenido una vocación diferente de México en Centroamérica. México ha querido liderar Centroamérica de alguna forma. Sí. Colombia no, la crisis nacional de Colombia, de la guerrilla, no le dio para explotar toda la geopolítica colombiana en el Caribe, que es espectacular. Colombia es el país con más derechos marítimos en el Caribe, por su forma. Entonces hay que estar muy claro de la importancia de hablar de las elecciones en Colombia. Ya entrándole a Petro efectivamente es ese guerrillero pasado que le fue recordado una y otra vez durante la campaña electoral. Incluso se le trató de castrochavista, cosas por el estilo. Es decir, el pasado de Petro fue recordado. Petro igualmente es una figura con bastante experiencia dentro de la política colombiana, una persona ya de 60 años, que le permitió ocupar el cargo de alcalde de Bogotá, que es una ciudad gigantesca, y puesto, como decía Silvia, donde existen también discursos contradictorios en cuanto a la calidad de la gestión. Petro, incluso como alcalde de Bogotá, fue cesado del cargo por un problema de mala gestión de la limpieza y algunas acusaciones de corrupción. Él lleva el asunto a los estrados judiciales y es restaurado en su puesto. Pero el solo hecho de estar en esa condición te demuestra que es una persona que tuvo mucho debate a lo interno de Colombia. Por otra parte, es un tipo que durante la campaña dejó claro que los acuerdos de paz siguen tal y como están, respetando la firma que hizo el presidente Santos. Y por otra parte, elemento que aquí, digamos, no se escucha porque no es tan relevante para nosotros, sí presentaba algunas diferencias muy marcadas en cuanto a su política tributaria, porque él pretendía hacer una reforma tributaria muy progresiva e incluso tocar todos los impuestos relativos a la gran propiedad en Colombia. Y es que Colombia es un país grande, y cuando hablamos de grandes latifundios, hay que entender que eso en el campo es bastante fuerte. Petro, además, en su tendencia de izquierda, choca con una sociedad colombiana que, como dijimos anteriormente, es más bien conservadora en cuanto a las visiones políticas. Es muy de derecha. Es más de derecha que de izquierda. Incluso es muy interesante cuando llega el Papa a Colombia y ante lo más granado de la sociedad colombiana, tiene un discurso que para la sociedad colombiana es de teología de la liberación y de izquierda, sin serlo en otros ámbitos. Claro. Entonces, esa animadversión. Por eso es que los colombianos odian tanto a Maduro, por ejemplo.
Claro, bueno, y respecto a Maduro, que es el otro gran tema, Petro fue muy claro en señalar que no iba a reconocer el proceso electoral, pero no fue tan duro como otros candidatos a la hora de referirse a Maduro. Entonces es un elemento interesante. Llama la atención los señalamientos que hace Silvia de que ya tiró al centro, porque como izquierda quedó a 400,000 votos de no alcanzar la segunda vuelta electoral. Sí, de hecho estaba leyendo parte de la historia de Petro. Es que siempre lo ha caracterizado una lucha, una antípoda política entre él y Álvaro Uribe. Es decir, como senador, Petro señaló a Álvaro Uribe de tener nexos con el paramilitarismo. En 2017, siendo parte de la Cámara de Representantes, Petro reveló que la campaña presidencial de Uribe en 2002 había recibido apoyo económico de Milce López, que es una que tenía nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia. En 2007, Petro llevó a cabo en la plenaria del Congreso un debate sobre las convivir y el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia. Durante el debate cuestionó la actuación de Uribe frente al fenómeno cuando era gobernador de ese departamento. Es decir, siempre Petro ha sido la opción versus Uribe, Carlos. Una de las opciones versus Uribe. Bueno, sí, es una de las opciones, quizá la opción más extrema en contra de Uribe, porque las elecciones en Colombia también nos dejan otro gran ganador, desde mi punto de vista, que es Sergio Fajardo, que Fajardo, el tercer lugar, pero si usted analiza el comportamiento de las encuestas en Colombia, estaba muy abajo. Estaba muy abajo, aunque siempre ha habido un cuestionamiento sobre las encuestas en Colombia, porque se hacen sobre un censo de 2005 y ya han pasado 13 años, es otra sociedad, ha cambiado, entonces siempre hay cuestionamientos sobre las encuestas. Qué interesante eso. ¿Qué? Lo de las encuestas. Sí, siempre han sido cuestionadas en términos de que se hacen sobre bases que no son las actuales, ¿verdad? Un censo muy viejo, y que a veces reflejan diferencias muy extremas al momento electoral. Sergio Fajardo asume el centro político y si usted ve la vida de Fajardo, más bien es un intelectual matemático que se metió en política, que fue alcalde de Medellín, otra ciudad importante. Es muy interesante cómo los localismos y el haber ocupado un puesto de dirección local en países donde las ciudades y la visión citadina es muy importante y la visión regional es muy importante, es una plataforma política relevante para obtener después cargos públicos más altos. Fajardo retoma el centro político que le correspondió al presidente Santos en elecciones anteriores. Un centro político que vos ves una coalición que tiene partidos de centro izquierda y de centro. Fajardo consigue una elevada votación y durante la campaña, vea lo que es a veces la falta de visión política o el egoísmo político. Fajardo durante la campaña intentan establecer una alianza con el candidato de la calle, Humberto de la Calle, del Partido Liberal, que fue rechazada por el expresidente César Gaviria, que es la figura fuerte del Partido Liberal, que ya dejó de ser fuerte, porque sacas 400,000 votos, pero con esos 400,000 votos, con esos 400,000 electores, Sergio Fajardo estaría en segunda ronda y podría pensarse que se tendría muchos números para ser presidente de Colombia. Pero en el péndulo, digamos, que se movió hacia la izquierda hace algunos años en América Latina y que va claramente devolviéndose a la derecha, ¿verdad? ¿Petro significaría en términos latinoamericanos, te pregunto, en Colombia, un regreso a la izquierda, en el sentido de que hubo un momento en que estaba Cristina Fernández, Dilma Rousseff en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela? ¿Es parte de esa cámara? Haría dos precisiones. Lo que llamas el péndulo nunca es absoluto. Ajá. ¿¿Qué quiero decir con esto? Tenías
estás dando el ejemplo de Lula da Silva, Dilma, pero tenías en Colombia a Álvaro Uribe en su momento. Sí, Es decir, el péndulo, no tomemos como el péndulo la idea de que cuando toda América Latina. Toda la América Latina a la izquierda o a la derecha, no. A eso hay que verlo por país. Pero déjame discutirte ese punto. Uh-huh. Digo, pero a inicios en los 90s, casi toda América Latina era de derecha. Casi toda. Mucha. Uh-huh. Sí. Se fue cambiando, digamos. Se fue cambiando y lo que vimos no fue un péndulo, sino una división de la línea política en América Latina. Ahora, si lo vemos por países, sí hay péndulos, ¿verdad? Hay péndulos a la izquierda y a la derecha. Yo te diría que Colombia no hay péndulo, Colombia siempre ha estado a la derecha. Sí. Lo que estamos viendo en el electorado colombiano, porque Fajardo es de centro izquierda, sus líneas de centro izquierda, aunque en materia de impuestos se dice que fue muy conservador, que es, digamos, un elemento muy claro para ver la posición política de algún partido, es de centro izquierda. Entonces, más bien en Colombia, lo que se puede apreciar es que más bien la izquierda va en crecimiento, un lento pero acumulativo crecimiento. Pero digamos, Petro sería parte del grupo del ALBA, por ejemplo. Te digo que con las expresiones que ha dado de Maduro, y si él quiere llegar a ser presidente de Colombia alguna vez, tiene que alejarse de la nueva izquierda latinoamericana. De la ex nueva izquierda latinoamericana, porque ya en realidad la mayoría que los conformaban están fuera del gobierno. Sí. Tal vez lo que te pondría en esta forma, si la coyuntura Petro y la coyuntura de estas elecciones de crecimiento de la izquierda colombiana se hubiera dado 5 años atrás, 6 años atrás, uh-huh, Petro sin lugar a dudas se hubiera enfocado en pertenecer a esa gente. Ahora, ser amigo de Cuba, de Ecuador, de Argentina. Lo fue, o sea, él tiene nexos con la izquierda. Pero no es sexy ser así en Colombia. Pero lo que considero, de acuerdo a lo que he visitado Colombia, he escuchado en Colombia, lo que me han dicho ciertos colegas en Colombia, que políticamente sería un suicidio. ¿Por qué? Porque para entender a Colombia tenés que entenderlo en contraposición con Venezuela. Sí. Son dos vecinos, es un vecindario, es un vecino complicado desde ambos puntos de la frontera. Son relaciones que se llaman relaciones de conflictos crónicos. Entonces, la construcción colombiana muchas veces se hace en la antípoda con Venezuela, y ahora la construcción política de Venezuela hacia la izquierda, viéndose como un enemigo natural, o no como un enemigo, como un adversario natural de una Colombia siempre conservadora, te haría perder votos si, digamos, no salís condenando lo que está pasando en Venezuela en este momento. Claro, pero vamos a ver, y voy a hacer una barbaridad política, pero para entender muy muy bien y tropicalizar un poco las elecciones, valga la paradoja, en Colombia, Petro más o menos en la línea ideológica nos ubicaría aquí al Frente Amplio. No se puede hacer eso, pero digamos que durante la campaña se ha moderado. Okay. Duque lo identificaría más o menos con el movimiento libertario o con algo más moderado como la Unidad Social Cristiana. No, más movimiento libertario. Extrema derecha. No extrema derecha, porque el movimiento libertario nunca fue extrema derecha, o sea, la extrema derecha derecha. Está bien. Uh-huh. El centro izquierda de Fajardo lo identificaría con el PAC. Más o menos. Vargas Lleras, el ex vicepresidente de Vargas Lleras sería incluso, creo yo, más de derecha que Santos. Uh-huh. Sí, mucho más que derecha que Santos. Sí, Santos. El perdedor en estas elecciones es Santos. Vamos a ver, dependiendo de los objetivos, uno es perdedor o ganador de acuerdo con los objetivos. Sí. Si Santos pretendía mantener una influencia política como la que mantuvo Uribe después de salir del gobierno, uh-huh, porque Uribe puso presidente a Juan Manuel Santos, evidentemente sí.
evidentemente sí, porque vos ves que su formación política, es decir, su plataforma política electoral, desaparece de las elecciones. Nadie quiere tomar esa plataforma política electoral. Todos toman otras plataformas políticas electorales. Es decir, Santos creo que recomponer su influencia política le va a ser muy complicado, porque además tiene altos índices de impopularidad. El tomar decisiones como la que toma Santos de negociar con la guerrilla y llegar a un acuerdo de paz tiene necesariamente una factura política muy grande. Te diría yo que Santos es un perdedor si su intención era mantener influencia política. Y ya perdedor sin duda alguna, Germán Vargas Lleras. ¿Por qué? Primero porque no logra aglutinar que su partido, que tuvo éxito en las legislativas, eso se transforme en éxito en las presidenciales. Entra a negociar en una posición no de debilidad, pero no tan fuerte, con Duque o con Uribe, porque entra después, aunque representa 1 millón de votos. Si eso nunca pasa en una elección, que todos los votos que tenga un candidato se pasen al otro en una segunda ronda, eso nunca pasa, pero es algo representativo, pero no son los 4 millones de Fajardo, los 4.500.000 electores que votaron por Fajardo. Su partido está acusado de actos de corrupción enormes, y siguiendo en la línea de los perdedores, Humberto Lacalle, que no participa de una coalición que en este momento lo tendría, en una coalición que estaría en segunda ronda con mucha posibilidad de pedir cosas y de establecer posiciones políticas importantes para resucitar al Partido Liberal. Sí, gran perdedor. Pero a mí, ya para terminar con Colombia, ir a la pausa y regresar con México, a mí lo que me llama la atención es que cuando uno escucha a Santos, ¿verdad?, escucha que el gran logro de sus administraciones es la paz con las FARC. Es premio Nobel de la Paz, ¿sí?, Juan Manuel Santos, ¿verdad? Y yo he hablado con colegas, con Silvia inclusive, en Colombia, que somos buenos amigos, y lo que, como le dibujan a uno hacia afuera, es efectivamente, se logró algo histórico. Pero cuando uno ve el resultado de las elecciones, pareciera que para el colombiano común no es tan histórico. Es decir, Carlos, el negociador de la paz, Humberto de Lacalle, queda de quinto. Y el vicepresidente del presidente, que logra el acuerdo de paz con las FARC, queda de cuarto. Correcto. Entonces, ninguno no les importó eso. Ninguno apoyado por el presidente expresamente, ¿verdad? El presidente ni siquiera dijo por quién me iba a votar. Sí. Ahora, tenés que tomar en cuenta una cosa. El partido, después de ganar la Segunda Guerra Mundial, Churchill pierde una elección y ganaron los laboristas. Sí. Entonces, un gran triunfo. Creo que voy a hacer una comparación con una vez lo que dijo Luis Aragonés, el entrenador del Atlético de Madrid. Adelante, perdón que me meta en un campo que no es el mío, pero Luis Aragonés dijo una vez: en el fútbol todo es ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar. La política es de momentos y es de ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Lo que hayas hecho hace un año, en la memoria del electorado se olvida en el transcurso de ese año. Y también funciona al revés. Tipos que han sido cuestionados con un pasado espantoso pueden volver a llegar a ser presidentes porque la memoria del electorado es a veces débil, sí, para lo bueno y para lo malo. En eso no tengo duda. Pero, por ejemplo, trayéndonos el ejemplo a Costa Rica, don Pepe nunca perdió una elección. No, porque era un ganador de la política y tenía una estructura que se estaba construyendo. En Colombia, y vuelvo a reiterar la debilidad de los partidos políticos en América Latina, esas estructuras ya no son tan relevantes. Más bien lo que tenés son plataformas electorales, movimientos. Es muy interesante. Me quedaba yo viendo la nomenclatura de los nombres de los partidos en Colombia, y generalmente no empieza partido tal y tal, sino movimiento. Y usan el concepto movimiento, sí, que siempre es algo menos que un partido. Partido implica estructuralidad, implica... No digo que no la tengan,
Claro, pero es la forma de comunicarlo. Es la forma de comunicarlo, o sea, como que el partido político como mecanismo de gestión del poder está en épocas bajas. Son las 2 de la tarde con 49 minutos. Vamos a terminar aquí Colombia. Vamos a ir a la pausa comercial, la única que vamos a hacer en el programa, y vamos a regresar con México, que también son unas elecciones que se las trae muy fuerte. Quien encabeza las encuestas es el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como le llaman allá en México, que tuvo que formar una nueva fuerza política durante los últimos años, encabeza justamente las encuestas, y les contaba yo que las elecciones en México tienen la particularidad de que ahí no hay segunda ronda, no importa si solo va a votar el 5%, si alguien tiene el 5% de los votos y resulta que es el de todos, el que más tiene, es presidente de México, con una administración de Enrique Peña Nieto muy cuestionada, donde mucha gente, por cierto, se burla de Peña Nieto. A mí eso me llama la atención de Peña Nieto, ¿verdad? Que la gente no le hace una crítica política, sino es una crítica de mofa a Peña Nieto. 2:50, vamos a la pausa y regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. De la tarde con 55 minutos, no, Marvin, además esa canción, le voy a decir, en todas las fiestas tocan esa canción, yo no la soporto, tengo que salirme de las fiestas porque no encuentro qué gracia tiene. Siempre alguien la pide, yo siempre me quedo viendo al tipo de la disco móvil o al mariachi cuando llega a ver quién va a pedir, estamos hablando del mariachi loco, a ver quién va a pedir la canción del mariachi loco para marcarlo y impedirle que llegue a donde está el mariachi. Y si nadie se la pide, los mariachis son tan creativos que siempre tocan esa canción del mariachi loco. Yo prohibiría por decreto la canción del mariachi loco, o por lo menos me saldría siempre de las fiestas. ¿Por qué el mariachi loco? Porque es que Marvin me está diciendo, jefe, ¿por qué no ponemos el mariachi loco para entrar con el tema de las elecciones en México? Digo, guarde, hubiéramos puesto mejor Cielito Lindo o algo por el estilo, el mariachi loco no. Hablemos de México. Hablemos de Peña Nieto antes. Primero, tal vez ubiquemos a la gente qué son las elecciones en México, porque es algo de veras grande. Estamos hablando de 89 millones de electores convocados a votar. Ok. Ajá. 12 millones de ellos considerados millennials, es decir, hay un alto porcentaje de gente joven. Es una elección que, a diferencia de la colombiana, concentra la presidencia de la República, concentra elecciones del Congreso, tanto senadores como Cámara Baja, y otra serie de puestos que estaban calculando, en unas lecturas que hice, estaban calculando que eran como 11,000 puestos los que se iban a discutir en esa elección. Entonces estamos hablando de algo verdaderamente grande. Estamos hablando además, Randall, de un país que siempre va a tener influencia en Centroamérica por varias razones. La primera es que históricamente ha visto a Centroamérica como un espacio de extensión de su influencia, o sea, geopolíticamente hablando, siempre Centroamérica es espacio de extensión de la influencia de México, pero tuvo la mala suerte que los Estados Unidos también estaban en el vecindario. Y durante el siglo XIX la lucha se saldó bastante a favor de los Estados Unidos. Y por otra parte, en términos del tránsito de centroamericanos a los Estados Unidos, es el lugar por donde pasan, y es el lugar donde más cuestionamientos de derechos humanos de trato hay al migrante centroamericano. Donde tratan horribles a los centroamericanos. Muy mal. Y que una de sus monedas de cambio en las negociaciones con los Estados Unidos, en muchas ocasiones, ha sido ser el tapón de la migración centroamericana a los Estados Unidos, y es una moneda de cambio. Entonces hay una serie de elementos que hacen que
la elección en México y cómo se vea la línea de política exterior mexicana hacia Centroamérica es muy importante. Por otra parte, con Costa Rica, en los últimos 20 años, después de las crisis de los 80, ha sido una relación al menos muy cordial y muy cercana. Lo que no fue tanto durante los 80, que más bien la política exterior mexicana era más de apoyo a los grupos en contra de los estados, que estaban en contra de los Estados Unidos en Centroamérica, pero después de eso, Costa Rica es un socio muy cercano de México, un tratado de libre comercio renovado hace pocos años, entonces es una pieza clave entender lo que está pasando en México, porque dentro de la geopolítica costarricense, voy a dar un término que se usa poco en el país, porque es sonar como a gran potencia, pero en realidad todos los países tienen geopolítica. Dentro de la geopolítica costarricense, México es un actor determinante e importante. Y culturalmente es muy importante. Correcto. Es decir, la mayoría de la población costarricense sabe quién es Peña Nieto. La mayoría de la población costarricense sabe quién es La Gaviota. Y buena parte de la población costarricense ve la serie de Luis Miguel. Y cuando digo ve la serie de Luis Miguel no es por hacer chota, es que culturalmente México pesa mucho. Ponete a pensar en la cantidad de novelas mexicanas que se han visto en Costa Rica a lo largo de 60 años. El Chavo, que es continental. Derbez. Inclusive muchos otros programas que aquí llegan fuertemente de México. Entonces, México en general tiene un altísimo impacto cultural. Claro. En Costa Rica. Lamentablemente las buenas producciones de cine no llegan tanto. Estoy de acuerdo. Y además, por esa influencia mexicana, muchas producciones de cine suramericanas que son extraordinarias no llegan a Costa Rica. Cosas tan simples como el doblaje de las películas en inglés que vemos y las caricaturas que vemos generalmente son mexicanas. Así es. A ese nivel de importancia tiene México para Centroamérica y para la región, para el continente. Te quería hablar de Peña Nieto, porque te decía que, vamos a ver, históricamente hay críticas políticas respecto a los presidentes de México, pero es que en el caso de Peña Nieto es más mofa. O sea, realmente yo noto, Carlos, y no sé si estoy equivocado, pero es un bullying completo a Peña Nieto. Vamos a ver. Es decir, la población mexicana ridiculiza a su presidente. Acordate que la ridiculización es la forma de crítica más dura que puede haber. ¿Qué pasa con Peña Nieto? Peña Nieto se presenta para las elecciones de hace 6 años con el PRI renovado. A su discurso es, vamos a renovar al PRI. El PRI ya no es el PRI Reloaded. El PRI que era hace 12 años cuando pierde su primera elección de más de un siglo, de casi un siglo. Y lo que pasa es que Peña Nieto fracasa, estadísticamente incluso, en elementos que le promete a la población mexicana. Él promete una reducción de la corrupción, que en México se ve como la humedad de una casa, ¿verdad? Que te abarca toda la casa y que no tenés forma de sacarla. Entonces, él se presenta en un combate de la corrupción. Primera cosa que pasa, escándalos de corrupción. Plantea que él va a reducir el problema de la violencia en México. Los números se han incrementado. Entonces yo creo que la gente cansado de hacer una crítica formal del presidente y de su gestión política ya recurrieron a convertirlo en un elemento de burla dentro de la cultura mexicana que condiciona la mala gestión de gobierno, aunque para otros que no son detractores del presidente, tomó algunas medidas de transformaciones en México que no se habían tomado antes, especialmente con sindicatos de la educación, con sindicatos dentro del Pemex muy fuertes. Ven la figura de Peña Nieto como un triste adiós de lo que fue el PRI, ¿verdad? Implica no solo la debilidad de Peña Nieto, sino la debilidad del PRI como partido político en México. Así es, bueno, y lo curioso es que después de 80 años de liderazgo, del tema de por supuesto, de la primera derrota electoral del PRI, vuelve a la presidencia del PRI con Peña Nieto, y ahora el PRI no encabeza las encuestas, sino que las encabeza su antítesis. No solo no las encabeza, sino que está en tercer lugar a 22 puntos en las últimas encuestas después de los 2 debates, con un candidato, Randall, que es peor. A veces uno dice, bueno, si es que el candidato no es potable, no es vendible para los poderes fácticos,
no es un tipo que está bien preparado en los temas, y sí, es normal que... Pero Meade, que era el secretario de Hacienda, de Economía de Peña Nieto, es un tipo aceptado por los poderes fácticos y las empresas mexicanas, considerado un economista brillante, un tipo que se oye hablar como político y tiene buena narrativa y discurso político, y aún así no levantó. Sí, es lo curioso, José Antonio Meade Curibreña. También de lo más granado de la política, de las familias políticas mexicanas. Sí, es muy curioso porque efectivamente tiene el apoyo de los empresarios, porque un día de estos estaba leyendo un artículo, creo que era del diario El País de España, ¿verdad?, respecto a que los empresarios no quieren para nada que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de la República, porque no tienen clara su política hacendaria. Ellos prefieren a Ricardo Anaya, que dicen que tiene más claro la situación. Pero cuando el periodista le pregunta a los empresarios que por qué no Meade, dice, no, sí estamos de acuerdo, pero eso no va a ganar. ¿Me entendés? Ahí ya hay una cuestión bastante extraña. No va a ganar. No va a ganar, pero te comento los cambios que tiene esta elección con respecto a las dos últimas elecciones en que participó López Obrador y que ya era figura política importante, un tipo que después podemos ver rápidamente su hoja de vida, un tipo interesante, una vida interesante, un sobreviviente de la política. López Obrador en la elección de hace 12 años, estábamos en una misma situación, López Obrador arriba en las encuestas, y una división entre el PAN, partido oficialista en ese momento, con Felipe Calderón Hinojosa como su candidato, y el candidato del PRI, que si mal no me recuerdo era el señor Madrazo, ahora no me acuerdo el nombre de Madrazo, del apellido es muy fácil acordarse. Y los poderes fácticos en México se pusieron de acuerdo, bueno, está López Obrador, al cual no queremos, tenemos a Felipe Calderón y tenemos a Madrazo. Calderón tiene más posibilidades de subir, todo el apoyo va para Felipe Calderón para evitar a López Obrador. Elección del 2012, López Obrador nuevamente en buena posición en las encuestas, tenemos otra vez una división de los partidos, digamos, más ortodoxos económicamente, y ahí fue al revés, bueno, el que tiene más posibilidades es Peña Nieto, vamos a apoyar a Peña Nieto a carga cerrada para que le gane a López Obrador. Y en esta ocasión, aunque los poderes fácticos, según señalaba un estudioso de la política mexicana, como que no han tomado una decisión y ya les agarró tarde, entonces están más bien en la opción de presionar a López Obrador para que haga expresiones muy claras de que no va a tocar a la empresa privada mexicana. Porque sospechan que va a ganar. Porque ya ven muy difícil que gane, ya la campaña de miedo no funciona. Porque a López Obrador, aparte de esas, digamos, de esos contubernios de grupos de poder para apoyar un candidato específico, la campaña de miedo, de lanzar a México al abismo, de malas relaciones con los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio importantísimo que se puede ir abajo, cosa curiosa, se fue primero del otro lado. Con alguien de derecha extrema. Con alguien de derecha extrema, de la derecha y la izquierda extrema por atrás se dan la mano, decía mi profesora Clotilde Obregón. Ese discurso parece que no está funcionando, entonces lo que dice el analista, bueno, es que parece que la rabia ha superado al miedo. Ya lo de López Obrador no se ve tan extremo porque son muchos años de derecha, de modelo neoliberal, y entonces tener una persona que sea antisistema neoliberal es más atractivo para ciertos grupos sociales. Los jóvenes ya no están tan vinculados a los discursos de miedo tipo Guerra Fría que tenían sus padres. Entonces eso ha evitado, o eso ha permitido que López Obrador, que incluso dice que no va ganando por 20%, él dice que va a ganar por más de 30%, y si vos ves la línea de encuestas, el señor no baja, el señor sube. En la última encuesta, después del segundo debate, sube como de un 41% a un 43%. Entonces, digamos, esos discursos no están funcionando. Y si a eso usted le suma que del otro lado tiene a Donald Trump y eso hace explotar el nacionalismo, claro. Y López Obrador ha mantenido un discurso nacionalista,
eso le ha sido funcional. ¿Será la primera vez, sería, si gana Andrés Manuel López Obrador, la primera vez en los últimos 100 años en que México se mueva a la izquierda? Acordate que el PRI era un partido de izquierda. Bueno, no, pero de izquierda de verdad. No, el PRI era un partido de izquierda de Sí, verdad. pero digo, en la Revolución Mexicana era un partido de izquierda, pero el PRI empieza a transformarse en la década de los 80, cuando la ola en los neoliberal... 90 ya no es de izquierda. Porque acordate que la ola neoliberal de los 90 lo que hizo en América Latina no fue crear partidos nuevos, sino que la inteligencia neoliberal se fue metiendo dentro de los partidos tradicionales a ambos lados del espectro político, la derecha tradicional y el centro izquierda, y los convirtió poco a poco en partidos de derecha. Es así, y eso pasó con el PRI. Entonces, y eso pasó aquí. Y aquí pasó fuertísimamente, y ahora el partido de centro izquierda tradicional está sufriendo su cambio de discurso. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. No encuentro una narrativa. Que es lo que ha pasado también en Europa. Los partidos de centro izquierda en Europa se han quedado sin narrativa. Okay. Entonces, si en ese panorama lo pones, sí, efectivamente es un cambio a la izquierda. Lo que pasa es que si vos ves a López Obrador, lo primero que te vas a encontrar es que era priista. O sea, sus primeras armas en la política fueron con el PRI. Cuando el PRI, después de 60 años de gobierno, es acusado de corrupción, amaño de elecciones, etcétera, 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 y se crea una división dentro de la izquierda del PRI y digamos el establishment del PRI, y se crea el Partido Revolucionario Democrático de Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los que sale es López Obrador. Y López Obrador se convierte en figura relevante, el segundo después de Cuauhtémoc. ¿En el PRD? En el PRD. Incluso llega a ocupar el cargo de alcalde de la Ciudad de México en su momento con el PRD. Pero luego el PRD, hay una disputa interna dentro del PRD y él tiene que salir del PRD y formar Morena. El movimiento de renovación. Renovación es el nombre completo, Morena. Ya te voy a decir. Porque el nombre es... Movimiento Regeneración Nacional. Regeneración. Sí, no, pues vieras que tiene mucha lógica en el discurso de López Obrador. No, claro. Lo que pasa es que yo estaba viendo porque en México van coaliciones. Sí, como en toda América Latina. Así como uno puede decir que Ricardo Anaya es del PAN, Meade es de PRI y Andrés Manuel López Obrador es de Morena, realmente van por coaliciones. Ricardo Anaya es por México al frente. Sí. Que es PAN y PRD juntos. Que dígame usted ideológicamente cómo se come eso, pero bueno. PRD izquierda, PAN derecha. Todos por México. Movimiento Ciudadano es de centro izquierda también. Ok. Todos por México es el de Meade, el PRI y el Partido Verde. PRI, que es el Partido Verde que tiende a la izquierda, y Nueva Alianza, que no sé realmente qué es la línea. Y Juntos Haremos Historia, se llama el de AMLO, el de Andrés Manuel López Obrador, Morena y el Partido de los Trabajadores. Sí, y el Partido de Encuentro Social, que es nuevamente cómo se come eso ideológicamente en la política, porque el Partido Encuentro Social es derecha religiosa. Ok. Apoyando al Partido de Izquierda. Claro, pero es que todo se explica por la serie de situaciones que se dieron en las estatales del 2017. Sí, en las estatales del 2017, López Obrador le propone a la izquierda mexicana que se unan para llevar al gobernador de México, no sé si es gobernador, alcalde de la Ciudad de México, perdónenme el lapsus. Los partidos de izquierda, el Partido de los Trabajadores y el PRD le dan la espalda a López Obrador, y eso le permite, con una votación como de un 33%, que gane el candidato del PRI. El candidato del PRI iba en una alianza similar a la que ahora tiene el PRI en estas elecciones, y López Obrador se da cuenta de que no puede confiar en la izquierda y busca socios políticos que lo apoyen electoralmente a cambio de lo que siempre se dan esas coaliciones, ¿verdad? Líneas ideológicas, estratégicas, y en el caso de los países latinoamericanos, lo más importante, puestos. ¿A quién se parece Andrés Manuel López Obrador en el continente, como para tener una referencia? Digamos que él intenta seguir una línea parecida a la de Lula en términos de soy de izquierda, tengo un pasado de izquierda,
pero en lo económico voy a tener una ortodoxia. No se preocupen, empresarios. Claro. Me interesa, sí, entrarle mucho al tema social, pero puede seguir la ortodoxia económica. Me parece que esa es digamos, la línea que él ha seguido desde ese punto de vista. Y a las nuevas generaciones se le presenta como el tipo que no le pueden señalar un acto de corrupción, aunque sabemos que el partido Morena ha tenido una serie de cuestionamientos, porque es un partido familiar, donde están metidos los hijos de López Obrador, y han tenido una serie de movimientos con dinero y financiamiento bastante cuestionables. Pero él, digamos, su discurso anticorrupción es muy fuerte, y eso parece que tiene buena salida con los jóvenes en México. Estaba revisando las últimas encuestas, creo que claramente va... sí. O sea, claramente Andrés Manuel López Obrador es el favorito indiscutible de la selección. Si pierde, puede verse muy extraño. Yo lo pensaría en esa forma, porque hay una línea de encuestas, digamos, usted no puede pensar que una encuesta es la fotografía de un minuto, pero de varias fotografías usted saca una tendencia, y la tendencia de López Obrador es al alza. Y los debates, comentaba un politólogo mexicano, me comentaba esta mañana, que los debates ya en México tienen poca importancia, que la gente le parece que no son relevantes, que la gente más bien tiende a buscar otros mecanismos de información más allá de los debates, porque le parece que los debates es la repetición de las mismas ideas sin nada nuevo, y que no van a influir tanto una mala presentación de López Obrador o una gran presentación de otro candidato. Claro, ¿qué pesa en México? Porque vamos a ver, en México hay televisoras muy fuertes, por supuesto, hay una enorme fortunas impresionantes. Sí, hay fortunas impresionantes, pero no, lo que iba a decir era, se me fue la palabra técnica, cuando las redes sociales tienen una amplísima penetración en la población, altísima. Eso decían, que las redes sociales en México se han vuelto muy influyentes, y le criticaban a Anaya, que es el candidato más joven, su incapacidad de conectar con el público joven. Que el tipo, y me lo decía este politólogo, me señalaba: vea, Carlos, el problema es que la juventud no es sinónimo de modernidad. Porque Anaya, a pesar de ser muy joven, de tener una imagen muy fresca en términos políticos, no había logrado contactar con los jóvenes, que había hecho una campaña muy tradicional, mientras que López Obrador había hecho una campaña muy disruptiva. Si los amigos radioyentes y televidentes, porque ahora con esto ya casi todo es multimedia, público, todos los al amigos. Público, tienen la oportunidad de ir a ver anuncios de López Obrador. Hay un anuncio que se escenifica en una iglesia con música y reggaetón, donde el mensaje del anuncio es que el hijo le dice a los papás: papá, ya yo no pienso como vos, yo no estoy ya anclado, y voy a votar por ya sabes quién es López Obrador. Pero era una campaña muy disruptiva, porque imagínate que era en una iglesia, el cura bailando reggaetón y haciendo coros. Muy novedoso para atraer al público joven, y que el público joven no sea captado por el discurso tradicionalista de izquierda y derecha. Entonces, una persona que ya tiene muchos años de estar en política, y por eso es un sobreviviente de la política, porque él se sabe adaptar a ciertas condiciones. De hecho, vamos a ver, en México efectivamente tienen mucho poder, no solo las televisoras, sino los medios de comunicación. Y son poderes fácticos, igual que en todos los países del planeta, pero en México tiene una importancia fundamental. ¿En ¿qué papel han jugado? Porque también hacen mofa de López Obrador, han hecho mofa. Sí, de hace años, pero digamos, de todos los candidatos, el que hacen más mofa, sin duda alguna, es Andrés Manuel López Obrador. Porque es el que tiene más tiempo. Lo que pasa es que López Obrador, así como se ha sabido adaptar a los medios, su discurso, su narrativa, su mensaje ha sido constante a lo largo de sus campañas, tal vez más moderado en las últimas campañas que en las primeras, pero siempre es esa señal de que el sistema es injusto, al sistema hay que meterle modificaciones que permitan mayor nivel de justicia, y los medios no han podido todavía atacarle
sus diferencias del discurso. Ahora, es claro que, por ejemplo, en la elección anterior, los medios se tiraron a favor completamente de Peña Nieto, sí, y lo llevaron a la presidencia. O sea, le hicieron una historia, le hicieron una narrativa, construyeron un discurso de miedo, pero llega el momento, Randall, en que la capacidad de los medios también tiene limitaciones con la visión del electorado, que ahora también se construye independientemente de los medios. Es decir, los medios, con el acceso a redes sociales, con el acceso a internet, han perdido esa capacidad monopolística de establecer la agenda del discurso. Es decir, el discurso político ahora se construye desde líneas independientes también, desde otras variables que no necesariamente están puestos por los medios. Si te has dado cuenta, es muy interesante. Ahora los medios siguen las redes sociales y hacen noticia de redes sociales. Es al revés, sí. Es al revés. Entonces creo yo que eso debilitó a los medios. Lo vimos en la campaña de Donald Trump. ¿Qué más ataque pudo haber recibido Donald Trump de los más media tradicionales de los Estados Unidos? Sí. Y el tipo siguió su discurso de atacarlos y atacarlos y atacarlos para restarles credibilidad. López Obrador no ha llegado a atacar a los medios como lo atacó Trump, pero sí en su mensaje ha señalado, bueno, los mismos de siempre quieren que yo no llegue. Le van a seguir creyendo a los mismos de siempre que les mintieron con fulano, sutano y perencejo. Sí, claro, aquí el detalle, y si me permitís un ejemplo, hace 30 años, inclusive, si los medios de comunicación se ponían de acuerdo para todos decir que Andrés Manuel López Obrador iba a llevar a la economía mexicana al abismo, obviamente 89 millones de electores no pueden hablar directamente con López Obrador, simplemente leían los periódicos, escuchaban a radio y veían a televisión. Eso era lo que podían hacer. Correcto. Igual que cuando los padres, cuando la Biblia era en latín, los únicos, si usted quería entender algo, tenía que preguntárselo al padre porque era el que entendía la Biblia. Hace 30 años eran los medios los que contaban la realidad. Con la irrupción de las redes sociales resulta que todos los medios de comunicación le pueden decir que Andrés Manuel López Obrador va a llevar a la economía mexicana al precipicio, y resulta que usted abre Facebook y ve 8,000 opiniones diferentes. Randall, alguna vez un profesor de comunicación decía, bueno, nunca se pelee con un periodista porque usted va a tener el micrófono un solo día y el periodista lo va a tener 7 días a la semana. Sí. Con las redes sociales, con el abaratamiento tecnológico y de transmisión, eso ya no es cierto. Usted puede tener el micrófono los 7 días de la semana. Inclusive ser más... Incluso ser más disruptivo que el periodista, porque el periodista tiene ciertos controles editoriales. Exactamente. Que digamos, el influencer, por usar un nombre que no me gusta, no lo tiene. Él puede decir lo que le da la gana, amparado en su libertad de expresión y en su propia concepción de la ética, no de una ética profesional que en algunos casos puede limitar lo que diga un periodista. Sí, es un detalle muy interesante. A mí, realmente las elecciones en México me llaman mucho la atención, pero también la construcción social. Por eso es que me llamaba la atención el bullying, digamos, respecto al que te hablaba de Peña Nieto, porque ese es el mismo de Andrés Manuel López Obrador, pero es que ¿hace cuánto le ganó? 6 años le ganó. 6 años. En Peña Nieto a López Obrador. Hace 6 años era claro, vos ponías el tele en cualquier canal mexicano y era una burla Peña Nieto. El privilegio de mandar y no sé qué otras cosas. Los Pinos era contra Fox. Contra Fox, exactamente. Pero bueno, no era contra el PRI. No. ¿Verdad? Y entonces la narrativa pública que se armó era que el único bueno que tenía una vida novelesca además, y digamos, si tenía de esposa la actriz... que se llama La Gaviota, hecho una vida ideal, que había sido un tipo Peña Nieto, que era un tipo tan exitoso que cómo podía fallar en algo más de su vida que era nada más y nada menos que la presidencia de México. Sí, sí. Esa fue la narrativa que se armó. Sí. ¿Verdad? Y ahora creo yo que han intentado armar esa narrativa, pero ya simplemente no se dieron cuenta y ya no alcanzó. No alcanza, digamos, las sociedades cambian y México está cambiando como sociedad a pasos agigantados. Es una sociedad completamente transnacionalizada, es una sociedad de muchos jóvenes desempleados. Entonces, el discurso de López Obrador llega a esos jóvenes desempleados.
La rabia superó al miedo, titulaba un periodista mexicano. Yo creo que tiene razón. Es decir, el discurso tradicional de carácter neoliberal, de apertura de mercados como narrativa de éxito para un país, está siendo desplazado por la realidad de las dificultades del sistema, ¿verdad? Claro. Zonas empobrecidas, desempleo, división social en términos de aquellos que están preparados para las nuevas tecnologías, los nuevos empleos, y aquellos que se tienen que quedar con los empleos de menor nivel de desarrollo, y a eso les llega López Obrador, y no solo López Obrador, a eso les llegó del otro lado de la frontera Donald Trump. ¿Qué tal el papel de los cárteles de la droga en las elecciones? Porque leía una crónica el fin de semana. La semana anterior intentaron asesinar a un exfiscal de Jalisco de una forma, o sea, realmente uno no se imagina, pues si pareciera una película de Hollywood. El tipo está en un restaurante con escolta, siendo exfiscal, ¿verdad? Él nota que hay un carro que pasa 2 veces y unos tipos observándolo, le avisa a su escolta que por favor estacionen el carro blindado frente al restaurante. Él sale del restaurante, se tira, digamos, al asiento del carro, ¿verdad? El trasero, empieza la balacera, asesinan a 2 de los de sus custodios. Él se monta al carro, porque ha quedado sin custodios, arranca el carro, se va, y entonces los tipos que han matado empiezan a huir, y para que la policía no los persiga, le prenden fuego a un bus lleno de gente, donde se muere un bebé de 8 meses, ¿verdad? Y entonces, justamente el viernes, la policía del estado de Jalisco detiene a la esposa del jefe del cártel que supuestamente mandó a matar al exfiscal, y entonces inmediatamente se activa una alerta y dicen: es que estamos esperando la represalia, digamos, de los cárteles. En ese ánimo y en esa coyuntura tan ingobernable, Carlos, ¿qué peso tiene el crimen organizado en esta elección? Altísimo. Recuerde una cosa, Randall, la guerra contra el crimen organizado en México se desata durante el final de la administración de Vicente Fox y el inicio de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, por una razón. Siempre se señaló que durante los gobiernos priistas, México tenía una estabilidad, aunque ya fuera abiertamente, que se hicieran abiertamente cárteles de la droga en México, porque había un acuerdo tácito o abierto, fueron acusaciones muy duras, de que importantes figuras de la política del PRI estaban vinculados con importantes organizaciones mafiosas en México. Para más no nombrar el profesor Carlos Hank, que fue gobernador, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, había una relación entre PRI y carteles que se rompe cuando el gobierno de Felipe Calderón decide hacerle la guerra a los carteles. Y tira al ejército a la calle. Y tira al ejército a la calle y le atribuye al ejército funciones que los ejércitos no tienen, que es la seguridad interna, que fortaleció mucho a los ejércitos y también es muy peligroso en otra línea. Eso generó este levantamiento. Se pensaba que con la llegada del PRI se iban a volver a establecer una serie de relaciones entre gobierno y cárteles. Era, digamos, un discurso, digamos, que no se decía abiertamente, pero que, digamos, estaba dentro de corrillos. Lo que pasa es que los que somos hoy no son los que éramos. Y ya después de la lucha contra el narcotráfico llevada a partir de elementos del ejército, pues se habían debilitado algunos líderes y habían surgido otros. Es decir, no se había difuminado y dispersado la cantidad de cárteles de la droga en México y de establecimientos de poder feudal que tienen esos señores de la guerra, que tienen un negocio ilícito. Entonces, ya no era negociar con unos pocos, ya era negociar con muchos, y favorecer a unos implicaba la violencia de otros. Entonces, sin lugar a dudas, es un elemento de negociación dentro de la política de México, elemento de negociación que no se va a decir a los 4 vientos, pero que cualquier candidato en México tiene que saber que es un elemento de presión y tiene que tomar una decisión de cómo va a manejar eso. Si en relaciones, digamos, no llamémoslo de cordialidad, sino de entendimiento,
con esos cárteles, o bien les va a seguir haciendo la guerra, una guerra que parece que el Estado mexicano no puede ganar, porque son demasiados focos, todos muy poderosos, Claro. y que... Y todos muy nuevos, digamos, el cartel más poderoso en este instante se llama Jalisco Nueva Generación. Exactamente. Imagínate que se fue el cartel que tenía el Chapo, Sí, Sinaloa. Sinaloa, y surgen inmediatamente señores de la guerra de esa organización que tienen igual poder y se quedan y luchan entre sí. Es una locura. Es una locura. Nos queda un minuto. ¿A vos te parece México un estado fallido? El concepto de estado fallido es muy relativo. Vea, hay partes de un estado que pueden ser, que reúnen las características de un estado fallido, pero hay otras que no. Me parece que México tiene zonas que definitivamente ya se fueron del control del Estado. Triángulo Norte. El Triángulo Norte, no, el Triángulo Dorado se llama. Triángulo Dorado, Morelos, que ya usted dice Sinaloa, que ahí que el Estado vuelva a recuperar el control, ya parece muy poco probable y vamos a ver qué pasa a un alto costo, pero hay zonas que más bien son estados superpoderosos. Por ejemplo, en Nuevo León, en Monterrey, están de los barrios con un promedio de ingreso per cápita más altos del mundo y de América Latina. Claro. Ciudades muy poderosas, estados muy poderosos que crecieron gracias a la relación económica con los Estados Unidos. Carlos, muchas gracias por haber venido hoy. Con mucho gusto, muy interesante la conversación. El más afortunado. Ayer conversaba con don Mario Montero, el presidente de CASIA, y me decía, yo no me pierdo matices porque aprendo mucho, y me volví a decir, sí, pero el que más aprende soy yo. Efectivamente, Carlos, y te lo quiero decir, yo soy el que más aprovecho, como estoy en todos los programas, aprovecho realmente todo el bagaje que nos traen nuestros especialistas, y Carlos sin duda alguna uno de ellos, así es que muchas gracias. Te agradezco mucho por el concepto, Randall. Y además escogiste una canción que me encanta. Sí, los Bee Gees, pongámonos setenteros, aunque esa creo que es como inicios de los 80. Más o menos, pero es buenísima. De hecho te voy a contar, yo por supuesto que alguna vez chiquitillo había escuchado a los Bee Gees pasando por la radio, pero a los 15, 16 años fui a México a una gira deportiva, y entonces entré a un lugar y me encantó la portada de un disco compacto que decía Bee Gees, éxitos Bee Gees. Lo compré, y la primera canción de ese disco es esta pieza. La primera vez que la vi y me encantó, me parece sensacional. Muy buena pieza, de verdad. Yo comencé la broma, ahí está ahorita Joke, es los Bee Gees. En Matices mañana les había dicho que hablaremos sobre derechos humanos en Nicaragua, pero es que los representantes nicaragüenses tuvieron un atraso en poder estar aquí, así es que estarán mañana a las 2 de la tarde, hoy a las 7 de la tercera emisión de Noticia Monumental. Hasta luego, feliz tarde.